y empezar a grabar y voy a... Los silencio, les recuerdo que pueden abrir sus micrófonos para hacer preguntas. Pasa que no quiero que entre sonidos de afuera, ¿ok? Ok, bueno, aquí nos habíamos quedado, bueno, en realidad nos habíamos quedado con esto anterior, que era lo del gerrymandering, ¿no? Lo de los distritos que se dibujaban a conveniencia de los gobernadores. Pero hay otros aspectos que son parapelos de cómo funciona la política en Estados Unidos, y uno de los más escandalosos es el cabildeo. El cabildeo, o a muchos acá he visto que le llaman lobbying, en inglés lo llaman lobbying también. ¿Y de qué se trata? Pues eso ha ido creciendo con los años, ¿no? Y son unas personas, ¿quiénes son los cabilderos? Son personas que las compañías o los grupos de interés, pueden ser ambientalistas, pueden ser grupos de interés para cosas buenas, no tiene que ser para hacer dinero nada más, y contratan a estas personas que tienen acceso particular por su personalidad, por sus trabajos previos, porque son amigotes de los que trabajan en la legislatura, lo que sea, y se les pagan para que estas personas influencien literalmente las decisiones, la votación, cómo van a votar cada uno de los senadores y representantes. Esto ocurre y es legal tanto en el gobierno federal como a nivel de los gobiernos estatales. Así que estas personas, lo único que la ley dice es que, que tienen que registrarse, tienen que saber el nombre y apellido y a quién representan, ¿no? Tienen que estar registrados en un registro que tienen en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, a veces representan, por ejemplo, una unión o algún grupo de uniones de trabajadores. Como les digo, pueden ser activistas, pero la mayoría, porque son los que más dinero tienen para contratar más cabilderos, son las corporaciones, las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Y estas personas lo que van a hacer es literalmente intentar influenciar a los legisladores para que voten por esto, por aquello. Claro, en papel suena lindo, ¿verdad? Los van a orientar sobre de qué se trata la legislación, los van a tratar de disuadir, pero en realidad lo que sabemos que ocurre es que literalmente compran votos, ¿no? Literalmente compran las influencias ahí. Es una forma legal también, como lo fue lo que les hablé en la clase pasada del gerrymandering, es legal, pero para lo que ha servido es para pagar sobornos, para utilizar la influencia y para extorsionar a veces también. Sin embargo, cuando esto fue cuestionado originalmente en los tribunales, el tribunal decidió que esto es una forma de libertad de expresión de esas corporaciones, de esos grupos de activistas. Esta es su manera de expresarse. Ahí traído medio por los pelos, pero esa fue la decisión. Acá, para que ustedes vean, estos son los últimos números que conseguí, para que vean de cuánto dinero estamos hablando. No estamos hablando de unos pesitos. Aquí ven en el año 2019 las organizaciones que más gastaron en los lobbies, en pagar a estos cabilderos. La número uno, pues como se imaginarán, la Cámara de Comercio, que representa a los comerciantes. La segunda que ven ahí es el Open Society Political Center, que es la derecha. Esa es la derecha, perdón, la derecha no, la izquierda, los más izquierda no, más hacia la izquierda. Esos los que son representados por este caballero que se llama George Soros, que no sé si seguramente han oído hablar de él. Es como que el diablo mundial para todos la gente de ultraderecha. Ese es el diablo, es George Soros, porque tiene el atrevimiento de ser multimillonario siendo de izquierda, o izquierdoso, no de izquierda, vamos a ponerlo suavecito, liberal. Y él es un sobreviviente, creo que es sobreviviente el mismo, o hijo de sobrevivientes del Holocausto, es un judío también, o sea, todas esas razones les voy a dar en contra. Ese es el que ha gastado 48 millones en ese año de 2019 solamente. Esto es para ese año solamente. Le sigue la Asociación de Realtors. Los Realtors son los inmobiliarias. La Asociación de Inmobiliarias es la tercera, luego las farmacéuticas, que son un muy poderoso lobby en los Estados Unidos, la Asociación de Hospitales, luego siguen los planes médicos, ¿verdad? Las compañías que dan servicio de seguro médico, por ahí sigue la otra asociación de médicos, y si se fijan más abajo tenemos también compañías que ustedes conocen como Amazon y Facebook, que también
utilizan su influencia para conseguir que se apruebe legislación que les favorece a ellos. ¿Ok? Así que esto es legal y también es otro factor que afecta a la democracia, puesto que estas personas están siendo compradas básicamente, ¿no? Con dinero de todas estas lugares privados que se invierten en esta manera. Y es una gran cantidad de dinero. Uno de los más grandes lobbies, que no lo ven acá, porque no está en esta, no sé por qué no está, pero es un gran lobby, es el de la NRA, de lo que vamos a hablar hoy un poco más. La NRA es la Asociación Nacional de los Rifles. Ese es el nombre, pero en realidad es la gran asociación de todos los que venden, de alguna manera están en el negocio de las armas de fuego. Entonces es un lobby muy poderoso que es el que ha facilitado que cada vez sean menos las regulaciones para los que poseen armas de fuego en los Estados Unidos. Y ustedes ven ahí las cantidades de dinero que invierten, ¿verdad? Y notan ahí en esa gráfica cómo su inversión en el cabildeo o lobbying incrementó bajo el gobierno de Trump. Y paralelamente incrementó la compra de armas de fuego, ¿no? Así que rindió beneficio. El dinero que invirtieron rindió beneficio. Ahí lo ven que son los años 2017 y 2018. Ahí les ponía, por ejemplo, en el año 2008, que fue antes de que Obama entrara a la presidencia, se vendieron 8 millones de armas de fuego, pero para el año 2016 se vendieron más de 16 millones de armas solamente ese año. Así que son poderosos, ¿verdad? Y han sido tan eficientes en la promoción de liberalización de esas leyes que tienen que ver con las armas de fuego, que ahí pueden ver la realidad hoy en los Estados Unidos. Aunque esto es del 2017, sigue en la misma dirección, sigue habiendo más armas de fuego que personas en los Estados Unidos. Ahí tienen los números del 2017, por 70 millones supera la cantidad de armas que la cantidad de personas. Dime, Ofelia. Sí, quiero hacer la siguiente pregunta. Sí. Este tema del lobby, del cabildeo, de gente, grupos de interés que andan por los pasillos de los congresos tratando de cierta forma de lograr que se sancionen leyes favorables a sus intereses. Se dan en todas, tengo entendido, en todos los gobiernos, pero forma parte de la cultura de la democracia. Sí, entonces, no entiendo esto, o sea, que se le pague a estos grupos de interés, o sea, para que anden por los pasillos y busquen audiencias y propongan... Los invitan a juegos de béisbol, le pagan las taquillas al frente para que vean un concierto de no sé qué, todo les compran. Pero no entiendo por qué los congresistas se tienen que vender a ellos. Eso es lo que no entiendo. Entiendo que se les pague a ese grupo de gente porque haga esa tarea de intermediar en hacer llegar intereses de determinados grupos. Pero no entiendo cómo los congresales pueden venderse en ese... Sí, sí, ¿qué es lo que venden? Venden su voto. Cuando las leyes van a ser aprobadas, ¿verdad? Pasan al pleno de la Cámara o del Senado y ahí se vota y se nota entonces el que pagó, lo que el cabildero invirtió, se nota en el voto que va a dar ese representante. Va a favorecer la ley que le favorece a los que le dieron dinero a ese o a los que más influyeron en él. Ese representante recibió dinero para votar por tal o cosa. Regalos, no es en dinero generalmente, es regalos. Bueno, ¿pero pagan impuestos? ¿Pagan impuestos? ¿Quiénes? ¿Los cabilderos o los congresistas? No, los regalos que esos hacen, o sea, tienen que pagar un impuesto. Se supone que se declaren, incluso los presidentes tienen que declarar los regalos que le hacen cuando viajan a otros países, se supone, pero si se hace por debajo de la mesa... Pero sí es legal. Sí, pero no es legal darle dinero a la persona, no es legal, es influenciarlos, supuestamente guiarlos, pero sí se ha dado cuando investigan, cuando escarban, ha habido casos de que ha salido, por ejemplo, que le pagan viajes a Las Vegas con todos los gastos pagos al congresista.
o que le pagaron le dieron unas taquillas, unas entradas para ir a un partido, ¿verdad? Que valía mucho dinero la entrada porque era al frente y le dieron las entradas. O sea, hay otras maneras de darle el dinero sin darle dinero, ¿no? Así que son favores, ¿verdad? De amigos, favores de amigos. Hay muchas maneras de buscarle la vuelta. Y esto ocurre no solo en el gobierno federal, como les decía, sino también a nivel de los estados, también ocurre, ¿no? Así que del grande y en lo chiquito, y se convierte en parte de la cultura política, es parte de ella, ¿ok? ¿Qué te puedo decir? No sé qué más, como, Rita, dime. No, en realidad están comprando los votos. Es una manera indirecta de comprar votos. Claro, digo, los senadores, diputados o representantes están vendiendo su voto. No tienen que vendérselo a este otro. No, hay no, que caerle bien. Hay que de caerse hecho bien. Sí. De hecho es así. Claro, pues claro, tú sabes lo peor de todo. Lo peor de todo es que una gran cantidad de los que son, de los que sirven como cabilderos, son los que perdieron elecciones, los que fueron representantes y senadores que no ganaron la elección y se vuelven cabilderos. ¿Por qué? Porque ya los conocen, porque son amigos, les saben cuáles son los lados débiles, ¿no? El flanco débil de cada uno y saben por dónde atacar, ¿no? Así. Es como me puso acá Waldemar, es una coima legalizada. Claro. Y sí, podríamos decir que sí. Ajá, ¿quién Pero más? ¿no era que había una lista de esas personas? Sí, están registrados legalmente, sí, están registrados sus nombres y a quién representan, sí. Pero lo que hacen, las actividades que hacen, no la tienen que registrar. Es solamente porque tienen que registrarlo, porque tienen que darle acceso. Ellos tienen acceso, como decía Ofelia, ellos caminan por los pasillos, ellos entran y salen, ellos siempre están ahí metidos, están ahí Sin todo el ser tiempo. representantes. Sí. Teresa, ¿tú querías decir algo? ¿Y hay alguien más Sí, que no ve el nombre? Eso no está mal visto. No. Porque en definitiva es comprar un voto. Para nosotros, yo lo veo mal. El que tiene más plata es el que gana. Y sí, yo lo veo mal, pero no, en Estados Unidos es parte de la cultura política, eso se ha aceptado y como lo sancionó, hubo un momento en que hubo críticas al principio, pero la Corte Suprema determinó que es libertad de expresión y que no se puede coartar. Y por tanto, pues ahí está, quedó ahí. Ligia, Ajá. también te pueden chantajear con cuestiones personales, creo. Claro, todo eso, o sea, una vez que hay ese tipo de relación y estas personas están ahí todo el tiempo, ahí, sí, puede ocurrir muchas cosas. Lo que pasa es que eso no sale mucho a la luz pública, porque en Estados Unidos la prensa, cuando saca algo es porque es demasiado grande, en realidad es bastante respetuosa en ese sentido, a menos que sea algo sexual. Si es algo sexual hace boom. Pero esas cosas, tú sabes, esas cositas que pasan, eso casi nunca sale. A menos que sea que la persona cayó en desgracia por otra razón y ahí terminan de lincharlo con todas estas cosas, ¿no? Ligia, sí. estos grupos que le podríamos llamar asesores, entre comillas, también intervienen o presionan a los organismos de Contralor, ¿tá? Para que no controlen algunas empresas. Y fíjate, ahí esto se vio después con el caso Enro, ¿no? Que todos estos asesores presionaban a los organismos de Contralor y a las empresas. Sí, eso ahí fue un escándalo grande. Controlaban y esas cosas, ¿no? Sí, ese fue un escándalo grande porque afectó a mucha gente, ¿no? Sí. Sí. Y presionan, por ejemplo, a las empresas, presionan entre comillas, porque después le dan regalos, ¿no? A las empresas calificadoras de riesgo para los bancos también. No es solo en el Parlamento los cabildantes estos, sino que se da también a niveles que apoyan o benefician a esas empresas. Correcto. Sí. El caso de Enro, digo, es un caso emblemático. Sí. Eso hay fue cientos como de casos, ¿no? En los 2000 por ahí fue eso, ¿verdad? Hace un tiempito de eso, Sí, pero digo, desde el punto de vista, por ejemplo, que nosotros lo consideramos en facultad, es un caso emblemático, porque todo lo que se te pueda ocurrir de corrupción, está metido ahí. Estaba ahí, sí. Perdón, ¿cuál caso que no escuché bien? Enro. No entendí bien. Repartían utilidades.
Sí. repartían Graciela, utilidades de empresas que no existían, ¿no? Sí. Estaban haciendo una empresa y ya repartían las Y la gente utilidades de las invirtió posibles y ventas que pudieran perdieron hacer. todo el dinero. Gente común y corriente Sí. perdió el dinero que tenía ahí. Sí. Graciela, ajá, ¿tú quieres que Sí, no, Graciela, que es que estaba contadora? la... Cortito. Ajá. Hay una serial que se pasa Ajá. en Netflix que es Ajá. House of Cards, Ajá. que Se ve todo ejemplifica eso. claramente todo el papel Ajá. de esta gente, brutal. Ujú. Así Sí. que se la recomiendo. Tere, ¿tú quieres decir algo? Perdón, ¿qué ¿puedo tal? decir algo? Saludar primero porque no estuve en la clase pasada. Ajá. Pero Hola. bueno, los saludo a todos. Pero además una consulta puntual. Ujú. Es decir, difusión de lo que se quiere legislar o de programas de gobierno, Ujú. o de eso, de todo eso, además de todo de esa compra de influencias y Ujú. todo lo demás. ¿Existe difusión de la legislación que se propone o de los programas de gobierno? Que si la gente se entera, si hay difusión en ese Sí, sentido. Claro, Sí. sí. Sí, bueno, cuando es a nivel federal, sí, en los estados, pues es que la gente, pasa que en Estados Unidos la gente no presta atención a nada de esto, pero hay un canal de televisión, por ejemplo, hay canales de televisión que pasan todo el tiempo lo que está pasando en el Congreso, o sea, el día entero están pasando todo lo que está pasando en el Congreso. Pasa que la gente no presta atención porque es aburridísimo, ¿no? Entonces la gente no tiene el conocimiento para seguir eso, pero sí, se llama vistas públicas, cuando se hacen, cuando se va a discutir una legislación, se abre a que el pueblo pueda venir y hablar, pero imagínate el peso que tiene Juan de los Paslotes, que viene a hablar y a decir de su comunidad, bla, 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 versus esta gente que tiene esas tremendas inversiones de dinero y que o sea, ya tienen a los legisladores en un lado o en el otro, ¿no? O sea, claro, no todos los legisladores. Ajá. ¿Puedo decir algo, por favor? Ajá, sí, es que no sé el nombre. No te llamo porque no sé el nombre, que dice Huawei, no sé qué. No, porque no sé por qué. Ajá. No me pide el WhatsApp de... Ah. Estoy usando la... Ok, pero dime. ya no conocía que hemos hablado de... No, yo lo que tengo miedo de lo que estamos hablando ahora, Ajá. que esta generalización por comentarios, estamos cayendo en el error de pensar que todo lo que funciona en Estados Unidos, Ujú. el Congreso, es fruto de compra de votos. Y no es así. Claro. Es una democracia aún sólida. Imaginemos en que cualquier país de América Latina, por el nuestro, hubiese estado un señor como Trump, hubiese terminado con un golpe de Estado y dueño de todo el poder. Sin embargo, en Estados Unidos no pudo. En Estados No Unidos, ocurrió, pero muchos dicen que está cerca, está cerca. Muchas críticas a la política de Estados Unidos, pero tengo miedo que esto está tomando un giro que niega la autenticidad de una democracia que funciona, en donde cayó Nixon y en donde pasó un montón de cosas. Sí. Entonces, cuidado con esas generalizaciones porque pueden ser peligrosas. Hay que tomarlo con pinzas. No, claro, no todos se dejan comprar, no todos los legisladores se dejan comprar. Ustedes tienen legisladores como Bernie Sanders, o sea, gente ¿verdad? Con integridad. Hay gente con integridad que no se va a dejar comprar. Alexandria Ocasio-Cortez, hay varios que son así. Cory Booker, pero sí, lo que les estoy mostrando es que existe esa posibilidad y que es legal hacerlo. Es una manera legalizada de hacer influencia en las decisiones de los que puedan tener los legisladores. No es ilegal, es legal totalmente, pero no sé. Acá me están preguntando que si esto tiene vinculación con la crisis inmobiliaria. No sé, ahí no te sé decir. De eso no sé suficiente, tendría que averiguar, no sé. No Ligia, dime. Digo que dentro de este listado yo creo que también faltan dos grupos que para mí deben ser de los más importantes, que la industria armamentista la y la industria petrolera. Sí, esos no están en estos primeros. Estos son los más grandes, los que más invierten, pero hay otros que invierten. Yo creo que el Congreso deben... Digo, si presionan en la Casa Blanca, no en el No, Congreso. es que hay otras maneras, pero es lo que vamos a ver ahora. Ya mismo voy a explicarles la otra manera en que el dinero entra en la ecuación. Es el caso legal que les voy a mencionar ya mismo, pero déjame ver si viene ahora, porque no sé cómo lo organicé
No, todavía. Ya mismo, porque les voy a primero hablar del filibusterismo, que es otro tema que hablábamos en la clase pasada. Recuerden que estamos repasando, ¿ok? Si quieren lo brinco y voy a eso ahora. Déjame ver si lo encuentro. Ok. Que se trata de... Déjame ver dónde lo tengo. Ok, espérate. Déjame ver. Ok. Es que lo puse más tarde. No. Déjame buscarlo ahora. Vamos a llegar a eso. Vamos a hablar de la otra manera en que el dinero entra. Ah, míralo, aquí está. Ahí lo encontré. Ok, esta es otra manera y esta es mucho más poderosa que los cabilderos. Los cabilderos es suave, tú sabes, es un poquito de influencia aquí y allá, pero esto sí que es importante. ¿Y esto de qué se trata? Es un caso, esto es algo reciente, ¿ok? Del 2010 para acá, cuando la Corte Suprema determinó en el caso Citizens United versus Federal Election Commission, en una decisión cerrada de 5-4, que las empresas en los Estados Unidos pueden donar a las campañas de los candidatos como si fueran personas. Anteriormente tenían que estar registrados y las personas podían donar y tenían que, era todo registrado, cuánto dio fulano, y había un límite, hay un límite de lo que cada persona podía donar para la campaña eleccionaria. Eso cambió en el año 2010 y es un escándalo lo que ha ocurrido después de eso, puesto que se eliminó el límite de las contribuciones a las campañas, primero que todo. O sea, lo que ha ocurrido desde entonces es que en las campañas eleccionarias se han metido millones y millones y ha llegado hasta el billón en estos que se llaman los PACs. Es nuevo, se llama PAC. PAC es Political Action Committee o Comité de Acción Política, así se les llama. ¿Y de qué consiste? Pues una gente que tiene un interés en particular en que un candidato gane porque ya han hablado con el candidato y saben que ese candidato va a favorecer a ese grupo en particular y sus intereses, le mete un montón de dinero en las campañas electorales. A diferencia de acá, que las campañas electorales son cortas, acá la campaña electoral son unos pocos meses, de hecho está regulado cuándo tienen que terminar. No, eso no existe en los Estados Unidos. Allá la campaña electoral ya están recogiendo dinero para la campaña del 2024. Ya están recibiendo donativos. Eso no para, es una cosa de todo el tiempo, ¿no? Entonces, estos comités políticos son con el único propósito de juntar el dinero y dárselo a los candidatos para que los candidatos lo gasten en las campañas. Así que tienen la capacidad por esas cantidades de dinero de lograr que un candidato sea elegido en lugar de otro, ¿no? Tienen un tremendo impacto. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo van a convencer a los electores de que voten por esto o por aquello? Bueno, por los anuncios, la propaganda es constante. Hasta por teléfono te llaman y te dan para votar por tal o para más cual. Es constante. Y eso cuesta dinero, contratar a las personas que van a hacer eso. En la clase pasada yo les hablaba de cómo se hace ese dibujo, ¿verdad? El que hablábamos del gerrymandering para favorecer a un partido u otro. Eso, y yo les decía que se hace una cosa que se llama canvassing, que van casa por casa para saber cómo la gente va a votar en cada área, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Quién hace eso? Hay que pagarle a la gente que hace eso. Por tanto, las campañas políticas cuestan mucho dinero si son así, si se quiere hacer, ¿verdad? Tipo gran producción. No es algo benigno, es algo muy complejo, es muy complejo. Entonces, con esto lo que ha ocurrido es que pequeños grupos de donantes con mucho dinero, esa gente de Silicon Valley, por ejemplo, con algún interés especial, pueden usar lo que se llama dinero oscuro o dark money. Se llama dinero oscuro porque no se reporta, no se sabe. Estos números que ustedes ven en esta tabla, que la prepararon para el Centro de Respuestas Políticas, es estimado, ¿verdad? Basado en la cantidad de anuncios y de propaganda que se ve por cada partido, ¿no? Y se sabe cuánto cuesta la hora, el minuto, la televisión, todo eso, y se sacan estimados. Pero no hay que reportarlo, no se reporta. Más aún, más peligroso todavía, ha permitido que extranjeros pongan dinero en las campañas, millones de dólares de dinero en las campañas para que gane tal o cual candidato. Se sabe porque no se sabe con cuánto, pero se sospecha, ¿no? Que hay oligarcas rusos que han invertido, israelíes,
israelíes ha sido obvio porque hay unos grupos israelíes en Estados Unidos que son de mucho poder adquisitivo que han influenciado en algunas campañas a nivel de senador y representante y lo han dicho públicamente. Nosotros estamos poniendo nuestro dinero en este candidato y lo dicen y te dicen cuánto ponen y todo. No tienen que decirlo, pero lo dicen, ¿no? Corporaciones chinas, la familia real de Arabia Saudita, o sea, dinero de afuera que viene a influenciar las elecciones de esta manera. Y por último, obvio, porque hoy en día hay 40% de las acciones en las corporaciones estadounidenses están en poder de extranjeros. Y esas personas tienen un interés en que gane tal candidato o tal otro candidato y aportan dinero a estos PACs para lograr lo que les conviene, ¿no? Y lo hacen tanto para presidencia como para senadores y representantes, por el poder que tienen en las votaciones. Si se fijan acá, pueden ver que en el año de elección de 2016 hubo una explosión, ¿no? Porque estamos hablando que pasó al billón y más, ¿no? De 63, vieron como en el 2010 fue que empezó, 63 millones nada más en los PACs, dinero que entró a las campañas políticas. Pero ya para la elección de 2012, que fue la segunda elección de Obama, 610 millones. La del 14, como es MIT, no es para presidente, esas son las que son para representantes y algunos senadores, bajó, pero en el 2016, que fue la campaña de Trump contra Hillary Clinton, subió a 1.100 millones o 1.1 billones, bajó otra vez en 2018 y está ahí en los números que tengo, ¿no? No tengo más, pero estoy segura que subió de nuevo en el 2020, ¿no? Así que esto es bien fuerte. Esto no lo permitiría, yo creo que ningún país de Latinoamérica permitiría que las corporaciones pongan dinero de esta manera sin saber quién puso ni cuánto, ¿no? Ligia, Ajá, sí. Estados Unidos está sufriendo la medicina que nos aplicó en América Latina. Sí, de meter el dinero para cambiar las elecciones. Si bien legalmente no decía qué corporación apostaba a qué partido, pero de hecho lo hicieron. La United Fruit Company, ¿cuántas elecciones no manipuló, no? Exacto. Lo siguen haciendo no solamente en América Latina, lo siguen haciendo en Europa. Sí. Lo de Gran Bretaña no es casualidad. El Brexit. Lo del Brexit. Sí. Claro, claro. Pero esto es legal. Ahora es legal, ¿entiendes? Eso es lo que es lo llamativo, porque que se haga debajo de la mesa y que nadie se entere, porque la CIA, lo que hace la CIA no se revela, es todo secreto, ¿no? Confidencial. Pero esto es abiertamente, ¿no? Y ya están abiertos que lo dicen, lo dicen, cuánto puse y tal, y lo dicen, ni vergüenza les da. Así que esto es muy serio, porque esto sí tiene un impacto. Porque, por ejemplo, hablábamos el año pasado, hablábamos de 2 senadores que, aunque fueron electos por el Partido Demócrata, en sus votaciones siempre votaron con los republicanos. O sea, no sé si se acuerdan, que era una mujer y un hombre, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? Bueno, mira quién donó a sus campañas. ¿Y quiénes donaron a sus campañas? Los grandes intereses del petróleo, los grandes intereses de las armas de fuego. Y ahí Una pregunta, Alicia. Sí. Este tipo de donaciones exonera de pagar impuestos a las empresas que donan. Eso no sé, fíjate, puedo averiguar a ver si pueden deducir eso de sus impuestos. Voy a averiguar. Donaciones políticas, si se pueden. Capaz que sí, no me sorprendería, porque si el tema es que la decisión decide que las empresas son como personas. Las personas privadamente pueden donar a las campañas y creo que eso sí se puede reportar, pero lo voy a buscar porque no estoy segura. Si uno puede obtener una exención de impuestos por haber contribuido a un partido político. No sé, voy a averiguar. Buena cosa para ponerme a trabajar. Voy a chequear cuando termine la clase, reviso. ¿Okay? ¿Para eso no inventaron las fundaciones? No, porque las fundaciones son para otros propósitos, no para campañas políticas. No. Pero la fundación a favor de, yo qué sé, del aborto le dona al senador que está a favor
X cantidad de Ahora millones de dólares. ahora pueden por esto. Antes tenían que ser en su carácter personal cada una de las personas que estaban en esas Claro, organizaciones. pero Ahora sí. en los hechos pueden. Y ahora sí. Pueden Y crear no un pagan país. impuestos. Eso es lo Y que no no pagan sé. impuestos. Eso es lo que no sé. Voy a averiguar si es como con las iglesias, porque en los Estados Unidos todo el dinero de las iglesias no paga impuestos. Nada. Sí, acá nada. tampoco. Ajá, eso sí, pero no sé si funciona igual con los partidos políticos, voy a averiguar. Como estos son temas que nunca me lo había preguntado, lo voy a buscar. ¿Okay? Entonces Todo les muy quiero... legal, pero poco ético, ¿no? Ajá, pasa eso, que ahí la línea... bueno, entonces, claro, todo esto era imposible que lo previeran los que escribieron la Constitución, porque cuando los Estados Unidos, que esto es algo que los americanos se quedan con la boca abierta cuando uno se los dice, cuando los Estados, mi esposo no lo sabía y es mayor que yo, no había partidos políticos. Cuando se crearon los Estados Unidos, no lo había, ni se pensó que en ese concepto de partidos políticos, no existía. Eso va a ocurrir después de a los 8 años, los primeros partidos políticos surgen casi a los 8 años de haber sido Estados Unidos, ¿verdad? De nacer el país que llamamos Estados Unidos de América. Claro, una vez que se crea, desde que empezó esa primera vez que se crearon 2 partidos, desde entonces, que uno era el federalista, el otro era el demócrata republicano, desde entonces la predominancia ha sido con el tiempo, a pesar de que ha habido terceros partidos políticos, que se divide el poder, que vaya y venga entre solo 2, como pasó acá, que era siempre blancos y colorados, ¿no? Algo similar. En este caso, republicanos y demócratas, ¿sí? Por ejemplo, los últimos años ha habido un partido verde que adquiere poquitísimos votos, pero existe. No es que no se pueda haber otro partido. Hay otros partidos, pero no tienen la más mínima oportunidad de ganar. Así que solamente estos 2 partidos existen ahora, como con posibilidades de ganar. El tema es que con el tiempo cada vez se parecen más y más y más, y cada vez es más difícil distinguirlo, porque en otros momentos de la historia había temas que los separaban más, pero hoy en día, como todo ese dinero que le ha entrado a los 2 partidos, porque los 2 partidos reciben dinero de corporaciones y todo esto los está convirtiendo en cada vez más similares. Lo que se establece que siempre votan sin dudar, todos votan a favor, republicanos y demócratas, o sea, lo que los une, lo que los tiene juntos son los presupuestos militares. Siempre todos, los demócratas y los republicanos, aprueban cada vez otro presupuesto que son, ahí les pongo el del 2023. Presupuesto militar de Estados Unidos para 2023 es 791 billones, o sea, 791,000 millones de dólares en presupuesto militar. Otra cosa que siempre votan los 2 a favor es en la deposición de gobiernos electos legalmente en otros países. Siempre van a favor. A favor de guerras imperialistas siempre han estado en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? A favor también de ayudar a los bancos cuando los bancos tienen problemas, como ahora. De pronto todavía no ha sido necesario que el gobierno le inyecte fondos, pero la última vez fue en el 2008 cuando Obama les dio dinero a los bancos y a las corporaciones que estaban en problemas en la recesión del 2008. La militarización de la policía, cada uno de ellos ha aprobado que la policía cada vez sea más militarizada y que es un estado que es cada vez más vigilante, es un estado con más cámaras, con más escucha de las conversaciones, es cada vez más intrusivo, porque la tecnología lo ha permitido, ¿no? Y en eso han estado de acuerdo los 2 históricamente, que les quiero decir históricamente. Así que a veces es difícil definir claro cuál es cuál o esperar que uno haga una cosa o lo otro. Ahora, vamos con las cosas más básicas para que, como ya va a haber elecciones el año que viene otra vez en Estados Unidos, repasar un poquito de lo extraño que son, lo raras que son las elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando la gente va a votar el día de las elecciones, no vota directamente por el presidente, vota por su candidato a presidente, vota por un grupo de personas de su estado que en diciembre, no en noviembre, cuando son las elecciones, en diciembre irán y ya no lo hacen en persona, pero votan, envían sus votos y los votos se abren allá en el Congreso y ahí es que se decide quién es el presidente técnicamente. Claro, como hay tanta tecnología, ya se sabe y como casi, o sea,
se sabe cómo van a votar, se puede predecir, pero en realidad es un proceso muy extraño. La gente vota por electores que van a elegir al presidente. ¿Cuántos votos se manejan en cada elección? No importan los votos populares en realidad. Votan los votos de esos electores. Y cada año lo que está en juego son 538 electores, los votos de 538 personas. Esas personas las votan en los estados. Cada estado tiene asignado una cantidad de esos 538. Están asignados por, como les decía en la clase pasada, otra vez, basado en el censo y basado en la población de cada estado, se calcula cuántos electores puede escoger cada estado. El estado que menos tiene 3. Son los estados bien vacíos como Alaska, que lo que tiene es naturaleza, pero no hay gente, animales y eso, pero no hay gente, tiene 3. Pero hay estados que tienen 25, 29, ¿ok? Dependiendo de cuánta población tenga cada estado. Entonces, la ley dice, la Constitución dice que si hay un empate de esos 538 electores, porque es un número par, ¿ok? ¿Qué pasa? Si cada uno de los dos, por casualidad, recibe 269 votos exactos, se supone que van entonces al Congreso y la Cámara de Representantes va a votar entre ellos, entre sus miembros, que son 435 personas, pero no votan 435 votos. Cada estado tiene un voto. Así que siguen siendo 50. Van a ser 50 votos. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tal si votan y salen 50 y 50? O sea, 25 y 25. Pues siguen votando y siguen votando hasta que alguien se raje y alguien diga, ok, cambio. Y porque no hay otra manera de hacerlo. Tienen que seguir votando hasta que uno decida, alguien rompa el empate, si hubiese un empate. Y el Senado es el que elige al vicepresidente. Un voto por cada senador, son 100 senadores. Eso es lo que dice la Constitución. Eso nunca ha pasado en los años recientes. Pasó una sola vez, pero el principio, y bueno, en realidad no es fundacional. Ahora, aquí lo ven aquí más en contexto, que lo pueden ver más físicamente. Se vota por personas, ¿ok? Que van y votan por el candidato. Cuando uno lo ve en la papeleta, uno ve a Donald Trump o a Joe Biden. No ves los nombres de esas personas. Esas personas las escoge el partido, el Partido Republicano escoge los suyos, el Partido Demócrata escoge los suyos. Por supuesto, escogen gente que sea fiel, que sepan que va a votar por el candidato, y esas personas luego votan por el candidato. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque en esa época, en el 1789, las comunicaciones entre estados eran muy complejas, las distancias eran muy difíciles de vencer, no había carreteras, no había autos, ni era a caballo, o sea, era otra cosa, otra realidad, y se les parecía que era mejor y literalmente esas personas por las que se votaba en cada estado iban en persona hasta el Congreso en diciembre, viajaban hasta allá esas personas y allí hacían el voto. Hoy en día no hay justificación para esto, porque es tan fácil votar y contar los votos electrónicamente que no es necesario, ¿no? Que ningún país en el mundo hace esto ya, esto no existe ya, excepto Estados Unidos, porque se niega a cambiarlo. Y se niega a cambiarlo porque son tradicionalistas y no quieren cambiar eso de la Constitución. Pero miren el efecto que tienen, que es lo que les quería mostrar. Los votos que les decía de cada estado no dependen del tamaño del estado, ¿okay? Es lo que les voy a mostrar en este mapa que ven acá de la elección del 2020. Porque fíjense que este que ven acá arriba, acá grande, ¿verdad? Montana, que es muy grande, tiene 3 votos electorales. Quiere decir que está vacío, tiene poquitita gente. Sin embargo, tienes un estado pequeño como, déjame ver, uno pequeño como Carolina del Sur, que está aquí, es chiquito comparado, pero tiene 9 votos. Pues quiere decir que tiene más gente. Es basado en cuánta gente vive. Por eso, los estados que más votos tienen son los que más gente tienen, que son 4. Nueva York, que ven acá arriba, que tiene 29 votos electorales. Acá abajo Florida, que tiene 29 votos electorales. Texas, que lo ven acá grandote, 38, y California, que es el más poblado, tiene 55 votos electorales. Es
el estado que más gente tiene, por tanto, el que más votos electorales tiene. Entonces, acá les muestro que otra cosa, el que gana en un estado, en casi todos los estados pasa así, por eso voy a generalizar aunque hay excepciones. En casi todos los estados es así. El que gana en un estado gana todos los votos electorales de ese estado. Volviendo acá al mapa, por ejemplo, el que gana la Florida, aunque gane por poquitos votos, aunque gane por un voto, si gana, sería en la última elección Trump o Biden, si Trump gana por un votito, gana 29 votos electorales, se los lleva todo. El que gana se los lleva todo. No le dan proporcional a los votos. El que gana se lo lleva todo. Por eso es tan importante ganar en estos estados que tienen muchos votos, ¿sí? Porque el que gana esos estados se lleva un montón de votos de una, ¿sí? Y por eso en las campañas, en esos lugares es donde los candidatos hacen más campañas, ¿verdad? Porque esos votos hay que agarrarlos, hay que atrapar esos votos. Fíjense que estados como Alaska, que lo ven acá afuera, ¿verdad? Porque no está pegado a Estados Unidos, tiene solo 3 votitos. Y Hawái solamente 4. O sea, por eso los presidentes nunca van a Alaska ni van a Hawái por 4 trapos de voto, 3 votos. No, van a los estados donde hay muchos votos o a los estados reñidos. Entonces, por ejemplo, acá le daba el ejemplo de 3 estados para que vieran. En el ejemplo de arriba, Massachusetts tenía asignados en ese año, esto es del año 2000, 12 votos, ¿sí? 12 electores. Albert Gore le ganó por mal a George Bush, 60-33. Sin embargo, ¿cuántos votos se llevó Gore? 12. Nada más, no se puede llevar más de 12. Y Bush, 0. Maryland tenía 10 votos. Gore le ganó por bastante a George Bush, 56-40. ¿Pero cuántos se llevó? 10. Ahora comparen con Florida, que tenía 25 votos entonces, y aunque George Bush ganó 49.1%, se llevó los 25 votos. Si fueran solo esos 3 estados, gana Bush, porque aunque ganó menos estados, ganó más votos electorales. Lo que cuenta no son ganar los estados ni ganar más votos de gente. Cuando Hillary Clinton perdió contra Donald Trump, ella había tenido 3 millones de votos más que Donald Trump. Si el voto hubiera sido directo, ganaba Hillary Clinton, pero no es directo, es por los votos electorales. Y así es como se decide la elección. Eso. Eligia, Ajá. no necesariamente quiere decir que esos electores, cuando haya que votar en diciembre, vayan a votar por el no candidato que ganó su... No están obligados a votar por él, pero solamente ha habido 2 o 3 veces, creo que 3 veces en la historia de Estados Unidos que algún elector cambió y votó por el otro, pero no tuvo ningún efecto porque ese voto no hacía diferencia. Ha pasado, pero no. Generalmente, como los partidos escogen a esas personas, escogen a los que son de clavo pasado, lo que nosotros decimos de clavo pasado, los que van a votar, le pueden poner un chimpancé y votan de candidato y votan por él, tú sabes, los que van a votar sí o sí por el partido. No vas a poner a gente que está ahí en la cuerda floja, ¿no? Votan por los a rajatabla, ¿no? Así que ahí pueden ver la elección de Hillary Clinton. No hay que ganar tampoco la mayoría de los estados. Fíjense que el rojo es Donald Trump. Él sí ganó mayoría de estados esta vez. Él ganó mayoría. Ustedes pueden ver más rojo que azul, definitivamente. Mucho más rojo que azul. Y ella ganó Nueva York y California, que tenían muchos votos, pero no Florida y Texas, que tenían muchos votos también. Fíjense la diferencia entre esto, que es que predomina el rojo, y la elección de Joe Biden. También predomina el rojo, pero no gana Trump. Hay más estados rojos que estados azules, pero no gana Trump porque no tiene los suficientes votos electorales. La diferencia entre ellos en votación fue alrededor de, como ven ahí, unos 4 millones de votos más que tuvo Biden. Pero en realidad, por votos electorales, ganó 200, cerquita, 270 a 214, ¿no? Votos electorales. Por dónde ganan es lo importante. ¿Ves? Dónde ganan es importante. Ajá, dime, Lucía. Sí, te quería preguntar, ¿en qué estado estuvo la diferencia? Porque veo que Florida y Texas están en rojo también. Ajá, sí. Pero fíjate, mira, fíjate los 2 mapas. Fíjate acá. Él obtiene, fíjate en rojo todo esto, ¿ok?
tiene menos. Por ejemplo, pierde Arizona, que son 11 votos. Lo ves aquí distinto, Arizona, ¿ok? Sí. Y arriba, si miras arriba, los tiene todos, pero cuando te mueves a la derecha, espérate que lo cambié, ajá. Deja ver, ¿cuáles son los que perdió? Sí, Wisconsin y Michigan, sí. Ajá, Sí. y todo eso, Indiana, Indiana, Connecticut, todo eso ahí, sí, ahí es que tú lo ves la diferencia. Sí, de algunos estados, perdió algunos. No, Massachusetts siempre es demócrata, siempre 100% indudable demócrata. Por eso el problema con eso, con esa manera de votar, uno de los problemas es que personas como yo vivía en Massachusetts. ¿Qué pasa? Uno dice, ay, ni voy ni voto. ¿Para qué voy yo a sacar tiempo de ir allí, hacer la fila y todo eso? Si va a ganar los demócratas como quiera. Porque ya tú sabes que van a ganar los demócratas, ¿entiendes? Entonces la gente dice, ay, ni voy, ni voto, ni nada. Y la gente va desligándose de la votación. Y hay gente que lleva generaciones sin votar, ¿verdad? Se han desligado totalmente, ¿no? Y los hijos aprenden a no votar. Entonces se va perdiendo esa cuestión cívica del voto. Cuando son sitios que siempre gana tal partido, ¿no? California siempre gana demócrata. Así pasa, puede ganar el gobernador republicano y como quieren las elecciones grandes, las elecciones para presidenciales, ganan los demócratas. Así que ya se va sabiendo algunos estados lo que va a pasar, ¿no? Pero los otros, siempre hay unos estados que van para un lado o para el otro, como Arizona, que se le volteó a Trump. En esta próxima elección, si Trump es el candidato finalmente, van a ver que va a ir a Arizona mucho, va a estar mucho en Arizona, se va a asegurar de Arizona de tenerla por seguro, ¿no? Espérate, porque espérate, que la hice una cagada aquí, porque aquí ven que la perdió, ¿no? Perdió Arizona. Y bueno, este voto, esto no era último, porque todavía Georgia estaba en pelea, por eso está en rosadito cuando se tomó esta cosa, pero bueno. Nada, quería mostrarles simplemente eso, que hay que ganar la mayoría de los votos electorales, no la mayoría de los votos de la gente, ni siquiera ganar en la mayoría de los estados te garantiza que vas a ganar la elección. Tienes que ganar los estados que tienen gente. Ha sido demasiado. Una duda tengo. Sí, dime. Los votos esos por zona, sí. ¿Cambian cada tanto? Cada 10 años pueden cambiar, según el censo. Ahora mismo cambió. El 2020 hubo censo, así que para la nueva elección son los mismos números, siempre van a ser 538. Lo que cambia es cuánto le corresponde a cada estado. Sí. De acuerdo a los movimientos de gente que haya. Ok, entonces, fíjense cómo las diferencias en las elecciones del 2000, por ejemplo, que les ponía acá de Gore y Bush, la diferencia entre ellos fue de solo 500,000 votos, muy pequeña, ¿verdad? La elección de Hillary con Trump fue una mucho más grande y sin embargo ella perdió. También perdió igual que Gore, ¿sí? No importa si ganan por mucho o por poco, lo que hay que ganar más votos electorales que el otro. El primero que tenga 270 votos gana. 270 votos y ganaste, pero fíjense que Bush ganó con solo 271. Puede ser cerradito, pero ganó igual. Ajá, Lucía, ¿tú tenías otra pregunta? Sí, perdón, pero es tan diferente al sistema nuestro que a mí me cuesta comprenderlo. Sí, es que los americanos no lo conocen ni lo entienden, ni entienden nada. Sí. ¿Y por qué el que gana la mayoría del estado, de los electores, gana todos los electores? Porque así lo han definido. Eso desde siempre. ¿Dónde está el origen de eso? Porque digo, no es nada democrático eso. No, y siempre fue así. Siempre. Algunos estados más recientemente han empezado a asignar, si por ejemplo tienen 5, digamos Massachusetts que tenía 12, pues en vez de darle los 12 a Gore, pues pudo haberle dado proporcional, el 60% de los votos a Gore y el 30% a Bush. ¿Sí? Repartirse esos 12 votos entre los dos, pero no. Lo hacen, siempre ha sido así, por tradición lo siguen haciendo así. Y bueno, ya es tiempo que cambien, ¿no? Porque no es justo. No representa lo que la gente quiere. ¿Tiene posibilidad de fraccionar los votos? Los electores? Se puede, pero lo tienen que legislar los estados. En Estados Unidos los estados deciden cómo asignan esos votos. Es asunto de los estados. No es un tema federal. Las elecciones, cada estado decide cómo las maneja, cómo las hace,
cómo se vota, cuánto le toca a uno y cuánto, todo eso lo decide cada estado. Hay estados que lo han cambiado y lo hacen proporcional, pero son como 3 o 4 estados que lo han hecho. Los demás es el que gana el estado se los lleva todo. Sí, es muy, muy poco democrático, definitivamente. Y nada más para verlo es ver esto que le pasó a Hillary Clinton, que tenía 3 millones de votos más y perdió. Entonces, ¿cómo tú puedes tener candidatos con los mayoría de los votos que pierdan? Eso le vuela la cabeza a los otros países, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible por la manera en que se vota, que es un voto indirecto, no es un voto directo. Ligia, ¿se puede comparar con el doble voto simultáneo a nivel partidario que hay acá en el Uruguay? No sé porque yo voto al candidato A y sin embargo mis votos, como por una diferencia de 1 o 2 gana el candidato B, mis votos van para el candidato B. En este caso en Estados Unidos pasa lo mismo. El que gana al Estado se lleva todos los votos electorales. Wow, no sabía. No, todavía no he estudiado el sistema de votación acá. De hecho, no entiendo. Ya les preguntaré cuando venga la hora de votar para mí. Pero la diferencia esa es la ley de lemas que ya no existe más, Ligia. Ah, ok. ¿Cómo no, que no? además la diferencia es que los votos quedan en el mismo partido. En este caso, es como sí. el que gana más se lleva los del contrario. Okay, no es que junten todos los votos de todos. Claro. Como en Estados No, Unidos. de acuerdo. Carlos, no entiendo lo que tú dijiste. ¿Por qué tu voto va a otro partido? No, a otro partido no, elijo a otro candidato. Dentro del mismo partido. A otro candidato. A otro candidato dentro del mismo partido. Cuando son partido que votaste vos. Sí, entiendo cómo es que funciona, para darle más peso al candidato que gana, ¿no? Le dan más. Exacto. Sí. Bueno, eso son cosas dentro de los partidos, me imagino que manejan eso para hacer más poderoso a un candidato, pero esto es distinto, estos son que es un partido versus el otro, define quién va a presidir, ¿no? el país, aunque muchos dirían que no importa, ya hoy en día en realidad no importa mucho quién es el presidente, porque en realidad hay otras fuentes de poder más importantes que el presidente. Incluyendo las corporaciones. Ligia, y eso cada estado lo define a su manera. ¿En qué momento? No, legalmente ya está, no, está parte de sus constituciones. Cada estado tiene una constitución aparte. Está. Y ahí ellos definen cómo hacen estos procesos y lo van enmendando según quieran cambiarlo, etcétera, ¿no? Esa es otra cosa. Yo creo que acá no es así, que las intendencias no tienen su propia constitución aparte de la constitución uruguaya. ¿Correcto? No. Exacto. Sí, es una sola. Exacto. Claro, no hay un estado federal acá, Ligia. Correcto. Allá no, cada estado tiene autonomía en un montón de áreas donde ellos deciden cada uno lo que va a hacer. Entonces eso es difícil para el gobierno federal cómo controlar, ¿no? No hay manera de hacerlo. Según han dicho siempre, dicen que las ventajas, ¿por qué dicen que hay que mantenerlo como está? Porque dicen que así todos los estados son importantes, que si no lo hacen así y votan por los votos de la gente, los candidatos van a dejar de visitar los estados pequeños totalmente. No sé, o no van a visitar el sur, o no van a visitar el este, o no, según donde esté la gente van a ir allí y ya. Porque fíjate cómo hacen falta los estados pequeños también para ganar, hacen falta esos votos también. Entonces obliga a los candidatos a visitar otros estados. Esa es una de las lógicas que utilizan. Y la otra es que hace más difícil manipular las elecciones, porque habría que robarse votos en los estados específicos donde hay que robárselos para poder ganar la elección. O sea, no es tan fácil robarse votos, por ejemplo, dice la gente, pero esas son las excusas que se han usado, pero la realidad es que el problema es que este tipo de votación no representa los votos de la mayoría. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ahí pueden ver cómo el Partido Demócrata desde el 2000 hasta el 2020 el Partido Demócrata ha ganado más votos populares en 7 de esas 8 elecciones, pero los republicanos han ganado 3 de las 8 por los votos electorales. 7 de las 8 debieron haber ganado los demócratas si era por votos del pueblo, pero no ocurrió. 3 han logrado ganar los republicanos porque tienen más votos electorales.
Es un sistema muy complejo que los estudiantes míos allá no sabían nada de eso, ni lo entendían, ni yo creo que nunca lo entendieron después que lo expliqué 800,000 veces. Así que por eso tampoco protestan, porque ni siquiera lo entienden. O sea, no pueden protestar sobre algo que no entienden. Entonces, otro tema que tiene mucho que ver con las elecciones es porque las iglesias mueven a la gente a votar. Tienen la pasión, ¿no? Ahí entra la pasión para votar, a llevar a la gente a votar. Espérate, me pusieron algo acá en el chat. Ajá. Dice, los electores tienen como una única misión votar. Sí, es lo único que hacen los electores. Van, votan, o sea, ya no tienen ni que ir en persona, votan y se acabó. Eso es todo lo que hacen los electores, sí. Entonces, no, el nacionalismo cristiano, o que es parte del evangelismo estadounidense, habla de, y de hecho, hay senadoras como Margaret Taylor Greene, de la que siempre vamos a hablar porque está en todas partes esta mujer. Ella ha dicho, y también Bebert, que es una representante, no son senadoras, perdón, son representantes, han dicho que hay que declarar ya que el cristianismo es la religión, la única religión de Estados Unidos. Ya ellos quieren que haya legislación para declarar a los Estados Unidos como un país cristiano y punto. Hay unos movimientos en esa dirección que han ido surgiendo desde los años 80. Todo esto comenzó en los años 80. Para estos grupos altamente religiosos que se concentran en un área de Estados Unidos, que es la que ven aquí abajo, que se llama el cinturón, el Bible Belt, quiere decir el cinturón de la Biblia. Le llaman el cinturón porque ven que es, ¿verdad?, alargado así como un rectángulo, y están en el sur. Espérate, hay unos ruidos, déjame, voy a silenciar otra vez porque hay unos ruidos. Ok. Y esa área que ustedes ven ahí marcada que en rojo es lo que se llama el cinturón de la Biblia, donde la gente más frenéticamente religiosa y más fundamentalista están. Para ellos, el orden natural del mundo es que el poder sea para los blancos, aunque algunos latinos, si se ven blancos, también entran al movimiento, o sea que los latinos tenemos todos los colores. También creen en el patriarcado, es todo como la Biblia, pero, ¿sabes? Como los tiempos de la Biblia. El hombre blanco manda y heterosexualidad es la norma, ¿ok? Nada de homosexualidad. Entonces, en esto están, ahí está, todo el tiempo. Y en las elecciones, ha convertido estos temas en parte de los temas eleccionarios. Los temas como el aborto se han vuelto en temas álgidos en la política, el tema del aborto sí o no. Ahora mismo, intenso en todos los estados de Estados Unidos, están aprobando legislación. Ya aprobaron para prohibir el aborto, un montón, ya casi la mitad de los estados. Ahora están con lo de los shows de los drag queens, los hombres que se visten de mujer, no sé, como travestismo, que hacen shows y eso lo están prohibiendo en casi todos los estados. Todo lo que están contra todo lo que es LGBTQ. Para ellos la Biblia es la única fuente de autoridad moral, como les pongo acá, y la pobreza es algo que es parte de la vida, como en la Biblia, ¿verdad? Que dice a los pobres los tendrás siempre contigo. Bueno, pues sí. Y en esto es interesante que en ese cinturón se encuentran los estados más pobres. Son los estados que tienen más altos niveles de divorcio, los estados que tienen más embarazo de adolescentes, los estados con más obesidad, con más homicidios, con los niveles más altos de pobreza, donde hay más muerte de bebés y los que tienen la más baja expectativa de vida. Son esos mismos estados, curiosamente. Y bueno, eso es otro factor que entra en la política y que obliga a los candidatos a ir a las iglesias. Si algún candidato fuese ateo, nunca lo vamos a saber porque el candidato no lo puede decir o no gana, ¿no? Entonces tiene todo este otro factor. Sin embargo, en los Estados Unidos está aumentando poco a poco la gente que se separa de la iglesia, sobre todo los jóvenes. Y por eso también el escándalo en Estados Unidos. Fíjense que acá a la izquierda, en este del Pew Research, te da del 2021 que cómo ha ido disminuyendo desde el 2007 hasta el 2021 el apoyo a la cristiandad, que es lo que ven arriba, adultos que se identifican como cristianos. Ha ido bajando y los que se identifican sin religión ha ido subiendo, ¿no? Así que eso es algo que es nuevo, es un fenómeno nuevo y se entiende que son los adultos jóvenes. Sin embargo, al día de hoy,
hay 7 estados, que son estos que ven acá, que por supuesto casi todos están ahí en el Bible Belt, en el cinturón de la Biblia, que prohíben que cualquier persona atea pueda tener cargos en el gobierno, pueda tener cargos políticos. No puede haber ninguna persona en el gobierno, o sea, teniendo puestos en el gobierno, si se han declarado abiertamente ateos en esos estados del cinturón de la Biblia. Así que este tema es un tema que es para futuro, ¿no? Al ver esos números bajando, se ponen más histéricos todavía, y bueno, para estas elecciones sigue siendo importante. Acá tengo una pregunta. El presidente es un personaje sin ningún poder real. ¿Quién enfrenta al complejo militar industrial y demás poderes que ya vimos? Solo puede hacer mínimas propuestas que no molestan a nadie. Son casi todos iguales sin poder. Exacto. Muchos de mis estudiantes me dejaron al principio con la boca abierta. Me decían, profesora, ¿pero para qué voy a votar? ¿Qué diferencia hace? Y yo, me lo decían tanto que yo dije, y entonces me puse a pensar, ajá, explíquenme. Y esa es la opinión que tienen, y tienen razón. Cada vez es menos lo que está en el poder de los presidentes y cada vez más lo que está sujeto a otras fuerzas del sistema, al complejo militar industrial, que es el Pentágono y la industria de guerra, a la industria de las armas, a otros factores, a las iglesias que intervienen y tienen un tremendo poder. Y los presidentes, como allá tienen que ganar, si quieren ganar la elección, tienen que bailar el baile, ¿no? Tienen que bailar con la música que le tocan. Entonces, a eso nos trae, de todas las enmiendas que vimos, esta es la que más impacto tiene hoy en la discusión. Ajá, dime, Mónica. No sé, el Huawei si estaba antes que yo. Es que Huawei se le quedó pegado, espérate. Dale. Ahora, okay. A ver, ajá, hay una cosa que tal vez se me escapó. Sí. Acá en el Uruguay, desde José Valle y Ordóñez, allá, el Estado no está unido a la religión como en la Argentina. Sí. Creo que se llama Estado secular. Sí. No sé. Está en la Constitución. Pero en Estados Unidos, ¿el Estado está unido a la Iglesia? No. ¿A la religión? No. Pero, ¿y entonces por qué los representantes tienen que tener una religión? No pueden ser ateos. En esos estados, eso lo han apoyado, esos son en los estados que les muestro ahí: Arkansas, Mississippi, Tennessee, Carolina del Sur, Maryland y Texas y Pensilvania. Eso, porque cada estado tiene su constitución y en sus constituciones lo tienen así. Sí. Ahí va. Ese es el lío. Ellos sí tienen estados seculares. Sí. Pero a nivel federal, no. Exacto. Me quedó clarísimo. Correcto. Y además, fíjate que lo que ellos están prohibiendo es el ateísmo. Tú puedes ser musulmán, puedes ser budista, lo que tú quieras, pero tienes que tener algo, tienes que tener alguna religión. O sea, después que no seas ateo, cualquier cosa. Cualquier cosa pasa. Y sabes que yo le preguntaba a mis estudiantes, decía, explíquenme a ver, porque hay encuestas que han hecho el Pew Research de que los estadounidenses votarían por elecciones, por candidatos, y aquí ya vamos cerrando, votarían en elecciones por cualquier clase de candidato, hasta por gay, por homosexual, podrían votar por un homosexual, podrían votar negro, ya votaron, por una mujer, votarían por un evangélico, votarían por un judío, pero no por un ateo. Y yo le preguntaba a mis estudiantes, pero ven acá, explíquenme esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión? Y me decían, no tienen moral, porque los ateos no tienen moral. Así me decían. Yo personalmente soy atea, ¿no? Y ni para caramba lo dije jamás en Estados Unidos, porque sabía que iba a ser problemático. Iba a haber estudiantes que iban a ir histéricos a la oficina y tú sabes. Pero yo ya aprendí mucho, ¿no? Cuando me lo ¿y cómo tú sabes que no tienen moral? Sí, porque no tienen una moral, no tienen una moral que seguir. Y yo, pero tú sabes, ustedes saben que si ustedes van a las cárceles están llenas de cristianos, ¿verdad? Se dan cuenta de eso. Y yo que leo de asesinos en serie, casi todos eran cristianos. Así que, ¿para qué te sirve la moral? Esa moral que ustedes dicen, ¿no? Y bueno, difícil meterle en la cabeza algo nuevo, ¿no? Cuando son así jovencitos y Ligia, sí. Ligia, eso es
una actitud totalmente excluyente. Claro. El que se aboga, el que se aboga, sea cristiano o no sea cristiano, que el ateísmo no tiene condición suficiente para que una persona sea inteligente, el menos inteligente es el que lo piensa. Sí, sí, es una intolerancia clara a eso, es un miedo, yo creo que es ignorancia, porque al decirme esa contestación es obvio, es ignorancia, no entienden lo que es ser una cosa o la otra, no lo tienen claro. Y ni hablar si empezamos a hablar de agnóstico, porque ahí se ponen brutos total, ahí no entienden nada. Sin embargo, le deben de tener más miedo a los musulmanes que a los ateos, en la realidad, el pueblo, digamos. Sí, sí, uno pensaría, pero no. Fíjate que cuando hacen las encuestas, preferirían un presidente musulmán incluso antes que un ateo. Entonces, es todo menos un ateo, porque por lo menos tiene religión, por lo menos cree en algún Dios. Es interesante, o sea, es cosas que tienen que ver con ese puritanismo que hablábamos en la clase pasada, ¿no? De esa importancia de la religión. Ellos tampoco saben, por ejemplo, que eso le enseñaba yo en otros cursos que daba, que es el mismo Dios. Y eso también le pasa a mucha gente, que musulmán, judío y católico, cristianos en general, es el mismo Dios. Y que nada más que le llaman distinto porque tienen idiomas distintos. Uno lo hablan, le dicen un nombre en hebreo, pero es el mismo y es la misma, y está María y Jesús y Abraham y todos los mismos personajes, todo igualito. Entonces, eso no lo entienden. Otra cosa que tampoco entienden es cuál es la diferencia entre ser católico y protestante. Eso tampoco lo entendían. Y yo, sí, los dos son cristianos. Entonces, es muy difícil para ellos entrar no entienden, entonces tampoco leen la Biblia. Son cristianos, pero no leen ni siquiera el Nuevo Testamento. Yo, o sea, ustedes saben. Yo les hablaba, sí, porque ustedes saben, y le hablaba de las historias de la Biblia y se quedaban así. No se sabían las historias de la Biblia tampoco. Y yo, wow, se quedaban. Ligia, una pregunta. Ajá, sí. Déjame ir cerrando acá, que se nos fue el tiempo. Ajá, dime. ¿Eso no se da de narices contra la realidad que está pasando ya hace unos años, desde la guerra del Vietnam a la fecha, que el suicidio altísimo en ex militares o en ex policías? Porque por su religión, él no matará si no harás muchas cosas, en los hechos cuando lo hiciste y volvés a tu país, a tu casa, yo creo que ahí te entra a pesar esa religión. Sí, tiene que ver con cómo los reciben también, porque fíjate que en la primera guerra y en la segunda sí tuvieron el shell shock que le decían y todo eso, pero ha sido peor con estas nuevas guerras que son contra civiles directamente, ni siquiera están peleando contra un ejército, ¿no? Exacto. Sí, y tiene un efecto tremendo psicológicamente. Ahora, parte del problema con esas poblaciones es el abandono en el que quedan cuando regresan, en términos de apoyo psicológico que deberían tener porque lo necesitan, porque, o sea, la experiencia tiene que trastocar la cabeza, tiene que trastocarse. Y volver a civil, obvio. Y entonces el sentir que nadie les agradece todo lo que hicieron, ¿no? Lo que ellos perciben, lo que le he leído es que todo lo que yo hice y todo lo que pasé y nadie me da las gracias. Por eso se ha dado también más reciente, más común en Estados Unidos, algo que a mucha gente le hincha las pelotas, como dicen acá, que es cada vez que alguien dice que yo fui soldado o yo soy soldado o soy soldado retirado, lo que sea, thank you for your service, gracias por su servicio, como un honor. Y tú sabes, con una cosa así, porque los que son antiguerra, nos parece, bueno, tampoco es como que hay que dar las gracias cada vez que digan que son mexicanos, no es como que hay todos esos conflictos, ¿no? Entre lo que es lo que vivieron y lo que viven luego cuando vienen a la vida de civil. Sí. Ahora, ese porcentaje de gente joven que se declara atea es más coherente con lo que es Estados Unidos. Y sí, están cuestionando más. Las jóvenes también están más apáticos a todos estos movimientos, porque fíjense que hay mucha juventud en Estados Unidos y con la pandemia ahora ni hablar, que como que están metidos en sus munditos, ¿no? Y viven en la internet. Y, o sea, yo les puedo decir, uno va a un Starbucks allá y está cada uno sentado con su computador o su teléfono, unos al lado de los otros, o sea, no se hablan entre sí.
cada uno está hablando con alguien que no está allí. Y entonces, hasta enamorándose de alguien que no está allí, ¿no? Entonces, ¿cómo tú haces que esa gente se involucre? Políticamente ni hablar, ¿no? Que se involucre tan siquiera con las cosas que están pasando en su país, ¿no? Es un reto. No, pero no podemos generalizar que toda la juventud sea igual, ¿no? No, claro, hay algunos que se han activado, por ejemplo, cuando hay estos tiroteos en las escuelas, siempre surgen grupos de estudiantes de los que sobreviven, que se organizan contra las armas de fuego, ¿verdad? Eso vamos a ir hablando en la clase que viene. De hecho, vamos a hablar de eso, ¿no? De esa segunda enmienda, lo que significa en la cultura estadounidense, las armas de fuego y por qué es que es tan importante y el impacto que tiene a nivel de Estados Unidos. Esa obsesión, es una obsesión con las armas de fuego, ¿no? Que mucha gente tiene, no, o sea, no es que cada uno tenga una armita, ya les dije, hay más personas, hay más armas que personas. ¿Por qué? Porque las personas que tienen armas tienen 15 armas de fuego, ¿no? Y bueno, es una cultura compleja que tiene unos problemas intrínsecos, que es lo que estamos viendo acá en la clase, y que los síntomas los estamos viendo ya. Son problemas viejos que ahora se están viendo los síntomas, ¿no? Más claramente. Quizás porque ahora tenemos el internet y podemos verlos mejor. Yo creo que ya estaban ahí. Quería decirle sobre las armas de fuego en el Uruguay. Ajá. El otro día estuve traduciendo a los alemanes que los encontraron con municiones en Beverly Hills. Pocas armas y muchísimas municiones. Y escuché al fiscal decir que en el Uruguay había 1.800.000 armas registradas. La mitad de la población se supone que tendría un arma por lo menos. ¿Qué quiere decir que son algunos la cantidad de armas en el Uruguay? Sí, ¿se acuerdan? El año pasado yo les mostré un mapa del mundo y mostraba en más oscurito los que tenían, y Uruguay es el país, creo que es de Latinoamérica, que más armas de fuego tiene en cantidad, pero no es que todo el mundo tenga, sospecho, ¿no? Es que algunas personas tienen muchas. Por familia, es lo que calculan pero no, que hay. Ajá, pero en términos numéricos, pero no es que cada familia tenga armas de fuego, sino que algunas personas tienen demasiadas armas de fuego. Quizás hay muchos coleccionistas de armas. También en el campo, la gente que vive en los campos tiene que tener rifles y cosas de esas porque les entran animales y les matan las vacas y lo que sea, ¿no? Hay otras realidades, pero cuando yo te digo acá armas de fuego que están en manos de urbanos también, en las zonas urbanas llenas de armas de fuego también. Y eso es muy peligroso porque, claro, no es lo mismo, ¿verdad? El efecto que tiene un loco que se sale con un cuchillo puede joder 1 o 2, pero con una de esas armas de fuego se lleva unos cuantos, ¿no? Aunque igual también, pienso que sí. Igual en Estados Unidos las armas son mucho más poderosas que las que tenemos acá cada uno. Exacto. Acá tenemos un rifle, un revólver, pero allá tienen metralletas. Exacto, sí, porque se permite, son armas automáticas o semiautomáticas que disparan mucho y no hay límite a las municiones. La cantidad de municiones que pueden comprar es ilimitada y muchos estados, otra vez, esto es otra cosa que cambia de estado a estado. Hay estados donde tú puedes llevar tu arma de fuego a todas partes, mientras que hay otros estados que regulan y no es tan fácil conseguir un arma de fuego. Así que depende. Hay estados, Texas es un estado donde todo el mundo anda armado, en los salones de clase, en todas partes. La gente está armada y se le permite y andan armados. Y las muestran y todo, sus armas de fuego. A mí todo eso me da terror. Yo soy anti-armas de fuego total. Me dan miedo, no quiero saber de eso, pero puedo entender la necesidad en ambientes, ¿verdad? ¿Verdad? Los que tienen fincas y esas cosas las necesitan, tienen que tenerlas, ¿no? Pero, y no sé, yo tuve una vez porque mi ex marido tenía, pero yo de lejos esa cosa. Perdón, una consulta. Sí. Volviendo un poco para atrás, cuando tú hablabas que decrecía los creyentes y crecían los ateos, ¿qué porcentaje sería de los emigrantes allí? ¿Qué? Espera, repíteme la pregunta. A ver si sé. Ajá. Decrecen los creyentes.
crecen los ateos. Dentro de esos ateos, ¿cuál sería el porcentaje de migrantes? Que sean ateos, sean migrantes que lleguen como ateos ya. Sí. No sé, pero lo puedo tratar de averiguar. ¿Ok? Déjame anotarlo acá. No sé, los que vienen de Latinoamérica, muchos son católicos, ¿no? Porque, sí, claro. si no practicantes, por lo menos culturalmente, ¿verdad? Lo que Raíces católicas. Ajá. Pero no sé, han llegado o llegaron en algún momento, cuando hubo otros momentos históricos, llegaron algunos musulmanes que entraron a Estados Unidos, por ejemplo, de Sudán. Hay de hecho una legisladora en los Estados Unidos, Ilhan Omar, que es musulmana, ella utiliza un turbante y ella es de Somalia, porque Estados Unidos se metió en Somalia, ¿se acuerdan? Hubo guerra ya, eso vamos a hablar después de la guerra en Somalia, y entraron algunos como refugiados, ¿no? Así que han entrado yo diría que todos, pero voy a averiguar de los migrantes cuáles son, a ver si encuentro algo de qué orígenes religiosos son. No sé, en realidad. Ahora están entrando menos migrantes este año, pero a este último año anterior eso fue un tremendo lo que hubo de migrantes. Y bueno, vamos a hablar durante el curso. Recuerden que todavía estamos repasando. Cuando empecemos a hablar de lo que es de este curso, vamos a ir viendo las oleadas de migrantes, cómo van entrando y cómo tienen un efecto en Estados Unidos, ¿verdad? Dependiendo de dónde vienen. Un comentario voy. general. Espérate, No es de detalle de esto general, de todo lo que vimos, porque yo vi una entrevista, si la puedo colgar ahora en internet, la hago, que le hicieron a Sanders, y medio a las corridas, pero lo que dijo Sanders en 10 minutos es increíble que estuviera tan cerca de poder acceder al ser el candidato de Biden, porque fue muy cerca, pero son posiciones contrapuestas. Prácticamente Sanders comparado con Biden es un ultraizquierdista. Eso me llama, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Sanders? Hubiera sido complicadísimo. Pudo haber sido candidato en el 2016 también, porque lo destruyeron, lo aniquilaron. Ambas veces lo aniquilaron. Bueno, en el caso de Hillary, cuando estaba contra Hillary en la primaria, lo aniquilaron en la convención, porque la manera en que se vota en la convención, ella tenía la mayoría de los votos de la convención. Aunque él tenía tremendo apoyo. Pudo haber sido otro Estados Unidos, pero es muy difícil. Él no es demócrata también. Cuando él es senador, él es independiente. Como senador, lo votan independiente. Pero sabía que como independiente iba a ser muy difícil hacer una campaña por todo Estados Unidos, con lo que eso cuesta. Así que para ser candidato presidencial tenía que hacerlo por el Partido Demócrata. Y sí, no le dieron oportunidad. Sería otro Estados Unidos capaz. Capaz que no, porque no sé si tiene el poder. No sé. Claro, el poder. Sí, esa es otra cosa. Sí. Sabemos que el poder está en todos lados. Claro, Lucía. Un tirador solitario se hubieran cargado. No, te quería preguntar, cuando hablábamos del poder del dinero, ¿no? Las decisiones de los legisladores y demás. Hablábamos de las corporaciones, de todas las empresas legales, digamos, pero ¿qué papel juega el dinero del narcotráfico en todo ese movimiento de dinero? ¿Están infiltrados? Hasta donde yo sé no hay, el narcotráfico, hasta donde yo he visto y leo todos los días, no hay una conexión como la hay en otros países de Latinoamérica, que haya una conexión directa entre los narcotraficantes y candidatos. No, hasta ahora yo nunca he visto eso. No, el narcotráfico es pequeño, allá no hay esos carteles, no existe ese concepto de los carteles. Existen en México, que queda al lado. Sí, exacto, pero ellos no tienen ese concepto y es más a nivel de pequeñas comunidades, que los que venden la droga, y tú sabes, los tiradores, lo que se llaman los tiradores. Ellos tienen a la DEA. Exacto, la DEA es corrupta, la DEA sí, de hecho, ay, qué vergüenza, una vergüenza. ¿Para qué quieren carteles? Sí, es una forma de oficializarlo. Lo oficializaron, lo legalizaron. Tenemos que hacer memoria con el Irán Contras, ¿no? La DEA, de hecho, el año pasado acaba de meter preso a un puertorriqueño. Digo yo, vergüenza era, porque en Puerto Rico nos da vergüenza todo lo que hacen los puertorriqueños. Él estaba en la DEA, era grande en la DEA y estaba totalmente corrompido, agarraba dinero de todos lados de los narcotraficantes, cuando él era el que se suponía que los
ajusticiara Los y todo eso. perseguía. Sí, lo acaban de meter preso, creo que 30 y pico de años, una cosa así. Sí, sí, la DEA está muy, ahí sí entra el narcotráfico porque es directo, pero darle dinero a un senador no tendría sentido de la manera en que está constituido el gobierno, no tendría ningún sentido. Ni siquiera es un tema. Ahora están hablando del fentanilo porque finalmente se dieron cuenta lo que está pasando con la adicción al fentanilo. Pero ni siquiera es un tema en Estados Unidos, las drogas. Es como que ya normal. No sé, o sea, quiero decir políticamente. ¿No? Pero, Ligia, sí. Digo, el narcotráfico no necesariamente le tiene que dar plata en efectivo. En Estados Unidos también se lavaba muchísimo dinero el narcotráfico. No en vano, es el principal país consumidor del mundo. Eso sí. O sea que toneladas de droga entra. Ese sí. dinero tiene que quedar en algún lado. En algún lado. Pero no creo con los políticos, nunca he leído nada de que algún político esté como que directamente recibiendo dinero o participando de eso, es como que aparte. Yo creo que todos se alejan mucho de ese tema porque saben que sería condenado por todos. O sea, no sería políticamente, sería un suicidio Correcto. político ser encontrado en algún tipo de relación con ese tema, ¿no? Así que no. Pero igual como no lo declaran, no, o sea, no lo puede estar pasando, no lo sí. vigilan, Claro, puede claro. estar pasando. Oh, sí, puede ser, todo puede ser. En Puerto Rico sí, por ejemplo, Puerto Rico que sí es parte, o sea, posesión de Estados Unidos. En Puerto Rico sí, ha pasado que el tipo el ministro que está a cargo de la policía es el que les avisa a los narcotraficantes cuando van a hacer las redadas para que se preparen y no los agarren, ¿no? Eso sí, a nivel de estado, por eso puede ser a nivel de estado, pero a nivel de política federal no creo, no se sabe nada de eso. Si lo hay, no se sabe. Pero los estados, pues... Habrá que escarbar. Sí, exacto. Medio peligroso va a ser escarbar, me parece. Sí, pasa que ya las drogas, o sea, se volvieron parte de la cultura. Lo que está pasando, sí, nuevo en Estados Unidos es que están legalizando poco a poco, estado a estado, el uso de la marihuana. La marihuana. Eso, estado a estado, está yendo así de a poquito, uno sí, uno no. Mucha gente esperaba que Biden lo hiciera a nivel de todo Estados Unidos ya, por lo menos para eliminar esa fuente de dinero del narcotráfico, pero claro, dinero ilegal. No, pero en Estados Unidos los muchachos compran esas pastillas y todas esas cosas online. Es súper fácil. Las drogas le hacen delivery. O sea. Claro. Ligia. En Estados Unidos el narcotráfico está más metido con todo el sistema financiero, que es por donde lavan la plata. Exacto. Necesitan, por ahora, no necesitan la cúpula política, simplemente los sistemas financieros. Sí, no es, como te digo, los políticos ni hablan mucho de eso porque como no tienen, o sea, ¿qué van a decir si no tienen ningún control sobre eso? Eso está fuera de control total. Todos dicen, sí, el muro es lo que va a salvarlo todo. Entonces ahora le están echando la culpa a México de que México México es el culpable de que esté entrando toda esa droga, ¿no? México le dice, es que nosotros no tenemos los problemas de droga que tienen ustedes. El problema lo tienen ustedes. Los usuarios están allí. Y bueno. Claro, porque por eso va toda la droga. Pues, primero tiene que haber el mercado y después vienen los suplidores, ¿verdad? Tiene que haber una necesidad del producto para que los suplidores la traigan, ¿no? Así que sí, pero sí, me dicen que si drogas ilegales se compran online. Bueno, hay tipo como Uber, es lo que te quiero decir. Tipo como Uber que te la traen a la casa. Sí, o lo hacen los muchachos por Facebook y esas cosas. A nivel tú sabes, en tu comunidad, y tú le dices al otro online, se lo dicen, no se lo dicen abiertamente, se hace y te lo traen a tu casa. Lo he visto porque leí hace poquito un caso de un jovencito, la mamá no tenía la menor idea que el hijo estaba usando nada de esas cosas, un muchacho buen estudiante, ella entra al cuarto y el muchacho está muerto allí, patas para arriba muerto, ella creía que estaba estudiando. Cuando le hacen el análisis, le habían metido en lo que él creyó que había comprado de metanfetaminas, le habían metido fentanilo, y el fentanilo es tremendo y ahí murió el muchachito. Y cuando leí cómo el muchacho obtenía la droga era en la computadora. De alguna manera, yo no sé exactamente, pero aparentemente se la hacían llegar de alguna manera, que la mamá no sabía. No sé. Así que evidentemente se buscan la manera.
no sé si fue acá o en Buenos Aires que habían agarrado los delivery que hacían que repartían la pizza, también te daban la dosis que compraban. Te daban otro servicio. Acá ha habido el menudeo, acá ha habido en algunos lugares de barrios alejados de Montevideo, del centro, y se supone que todavía existe. Pues allá mis estudiantes, cuando yo estaba enseñando allá, que hace ya 6 años, ellos me hablaban de los pill party. Me decían, profesora, este fin de semana, es que estuvo en un pill party. Y yo, ¿qué es eso? Un party de pastillas. Entonces, lo que hacen es que te ponen como un bowl, como un recipiente, y todo el que entra a la fiesta pone las pastillas que se sacó de su casa o que compró, lo que claro. Y de esa mezcla la gente agarra los puñados y se las metía, ¿no? Ay, por favor. De las pastillas. En las películas he visto eso. Eso me decían los muchachos. Yo, ¿qué? Yo, pero si te ponen ahí un qué sé yo, un laxante, tú no sabes lo que te estás tomando, ¿okay? O arsénico. A mí, ¿tú te crees que te estás tomando una cosa, un calmante de otra cosa? ¿Qué sé yo que te estás metiendo? Y ellos se Aparte reían. toman varias pastillas juntas. Exacto, sí, porque se ven lindas. Dicen ellos que se veían lindas porque son de distintos colores. Locura total. Ligia, dime. Un dato. Nada más que. Sí. ¿Se sabe cuánto gana un senador en Estados Unidos? Sí, yo le había conseguido, pero se los pongo otra vez. Los sueldos del presidente, los senadores. No, senador, un senador. Sí, es como alrededor de unos $200,000 al año, entre 200 y $300,000 al año, por ahí va. ¿Nada más? Sí. ¿Y con todo ¿Te lo parece, otro? ¿te parece poco, Carlos? Pero le $300,000 al año. Sí, para ellos. Perdón. No es tanto por mes. Y sumarle todos los beneficios extras. Claro, los beneficios de representación. Supuestamente legales. ¿no? Ellos legislaron en la enmienda número 27, la última enmienda que se aprobó a la Constitución, es que ellos no se pueden aumentar el salario ellos mismos. O sea, si aumentan el salario, tiene que ser para una próxima legislatura, que no le aplique a los que son legisladores en ese momento. Pero se la pudieran aumentar. No la han aumentado, pero yo ahora te pongo los salarios. Creo que tengo una tablita que te da los de ellos, los de los jueces de la Corte Suprema, todo eso. De hecho, la clase que viene también espero que hablemos de la Corte Suprema un poquito, para que entiendan un poquito cómo funciona, que también es muy diferente a cómo es acá. Acá yo le estoy explicando a mi esposo cómo es eso de la fiscalía, qué es eso de la fiscalía, que él no entendía cómo es posible que tengan un sitio donde todo el mundo a todo el mundo lo acusan ahí es que tú vas para que acusen a la gente, ¿no? Sí, eso no es así, allá no es así, y son muchas cosas que son muy distintas, y bueno, por eso es que estoy repasando, porque sé que cuando son tan distintas, incluso los que estuvieron el semestre pasado, se les olvida y bueno, nos complica. Alguien me ponía acá que, bueno, que yo pongo, que yo estoy tratando de hacer ver como que los estadounidenses son todos brutos o algo así, me pusieron. Bueno, yo no diría brutos, yo diría ignorantes, hay mucha ignorancia, y lo digo por mi experiencia. Yo enseñé ya 6 años y tengo mi marido es estadounidense, ¿ok? Entonces, yo fui allí a enseñar y a tratar de hacer una vida allí, y me sorprendí, fue una sorpresa para mí. Yo viví y enseñé en Massachusetts, que es el estado número 1 en educación en el país. Ahí es que está Harvard, ahí está el MIT. Y yo esperaba, dije, wow, pues ahí tendré lo mejorcito. Si yo tuve lo mejorcito, me figuro cómo es lo demás. ¿Okay? Claro, obvio, en todas partes hay de todo, pero en general, el nivel de ignorancia que tienen general es impresionante. Para nosotros que somos más cuidadosos con aprender de otros países, por ejemplo, es increíble lo que no saben. Y yo, por eso uso siempre a mi marido, pobrecito, porque para que ustedes vean, no es que yo no quiero decirlo, yo me lo estoy inventando, mi esposo no sabe nada de estas cosas, él no sabía cómo funcionaba el sistema de votación. Y yo lo conocí cuando mi esposo tenía 65 años, ¿ok? Y no sabía nada de esto. Así que imagínense los otros, ¿okay? Imagínense lo que queda para los otros. No es que estoy diciendo que sean brutos, sino que son ignorantes, me parece que sí, muy ignorantes de las propias cosas de la cultura de su país y de la cultura política, sobre todo de su país, sí. Creo que hay mucha ignorancia.
Claro, no todos, por supuesto, porque si no, imagínense, no estamos hablando de Ruanda, ¿ves? Pero, sí, como me dice mi amigo, ¿cómo es que me dice mi amigo? En Puerto Rico yo tengo un amigo que cada vez que yo me quejaba de lo que pasaba en Puerto Rico en la política, me decía, ¿dónde tú te crees que tú vives? ¿Tú te crees que tú vives en Estocolmo? Decía, esto no es Estocolmo, mija. Me decía algo así, me decía, esto es Ruanda, o me decía algo así, esto es, qué sé yo, Burundi, no, esto es Burundi, me decía. Okay. Sí, y pasa que en un país siendo tan rico uno espera más. Parte del shock es que un país tan rico uno esperaría, ¿verdad? Tiene los recursos para otras cosas y no es lo que uno ve en la realidad. Estados Unidos vende números, no su realidad, ¿no? Exacto, ¿no? Y ya vamos a ver, yo les voy a seguir mostrando. Ustedes saben que yo siempre voy al pasado y los traigo ahora, y los llevo al pasado y los traigo ahora para que vayan viendo la diferencia. Ciertamente Estados Unidos tuvo su mejor momento fue en los años 60, 50 y 60, de los años recientes, ¿verdad? Hablando de los años más recientes. Los años 50 y 60 todavía eran un país de avanzada en términos lo vamos a ver acá, ¿no? Científicos, hasta políticamente, estaban en la avanzada, ¿no? La liberación femenina, ¿verdad? Movimientos para los derechos de los gays, todo eso en los años 60 fue muy fuerte, y hasta los 70 todavía. Pero ya empiezan los 80, y eso ha sido desde los 80 para acá. Las estadísticas no mienten. Uno simplemente ve los mapas, ve las estadísticas, ve los números y no mienten, ¿no? Es una decadencia. Por eso el nombre de este curso es Origen, Desarrollo y Decadencia de la hegemonía estadounidense. Es una decadencia y lo estamos viendo. Pues, si ustedes creen que a algunos de ustedes les es fuerte escuchar estas cosas, porque tienen una idea mejor de Estados Unidos, que capaz que se les está rompiendo, imagínense a mi marido, ¿okay? Que es gringo, ¿no? Y a él le da vergüenza todo lo que hace, lo que está pasando. Y dolor y vergüenza y de todo, ¿no? Sí, así que no crean que es que yo tengo algo personal. Ajá. De mitad de los años 70 empezó un boom de quiebras fraudulentas de empresas, de fraudes y todas esas cosas. Que Sí. después tuvo ahí su pico en el caso Watergate, ¿no? ¿Usted es economista? Pero ya, Daniel. soy contador. Ah, por eso sabe esas cosas. Que si yo no sé mucho. No, y apliqué la docencia, por eso estas cosas se vieron. Ya. Sí, salir de los números me ha llevado a ver muchas de estas cosas. Sí. Pero digo, ese boom que tenía Estados Unidos también fue decayendo. Sí, por ese tipo de cosas. Ligia, también digo, en la década del 50 y 60, si bien Estados Unidos vendió esa imagen de país progresista, que en parte es cierto, comparto lo que decís, pero nunca pudieron escapar de su racismo. Ah, no. Eso siempre lo pusieron un poquito debajo de y esos años eso también fueron los movimientos raciales. Y colonialismo. Sí. E imperialismo. También. Sí, no pudieron. Pero nunca escaparon de su guerrerismo. Claro. De país imperialista. Hoy mi esposo me decía, creo que Estados Unidos lo más que ha estado sin guerra desde el principio fueron 17 años, corrido. O sea, años corridos sin guerra, 17 años, en 200 años, ¿no? O sea, pero no en su territorio. Al principio sí, eran en su territorio, las primeras fueron en su territorio, pero ya después del año de la última allí en Estados Unidos fue la del 1865, sí, la civil, la guerra civil. La secesión. Sí, exacto. 1865, desde entonces no más en su territorio. Aunque la Segunda Guerra, como vamos a ver aquí, que la vamos a ver un tililín nada más desde el punto de vista de Estados Unidos, alguna cosita pasó en las costas, pero nada de invasiones, nada de invasiones. ¿Sabes qué es gracioso? Cuando yo enseñaba Segunda Guerra Mundial también, y yo les decía a mis estudiantes un ejercicio que yo les hacía para que ellos trataran de entender lo que se siente ser invadido por otro país. Y como parte del ejercicio que yo les hacía hacer, yo les decía, ok, vamos a ver, primero que todo, ¿qué país puede invadir a Estados Unidos? Vamos a ver, vamos a tratar de ser realistas. Hoy en día, ¿qué país podría invadir a Estados Unidos? Y era masivo, como me decían, Corea del Norte. Y yo, ¿qué?
¿De dónde se sacan ustedes eso? Sí, porque en la prensa, Corea del Norte, yo, hijo, Corea del Norte no puede invadir Corea del Sur, dime tú si va a invadir Estados Unidos. Yo no, olvídate de eso. ¿Qué hay ahí? Así es lo que te digo de la ignorancia, o sea, para ellos el país que más tenían que tener miedo era de Corea del Norte. Yo, no, vamos a ser realistas. No puede ser. ¿Quién tiene la capacidad de atacar aquí en territorio? Bueno, los únicos, hay solo dos países, los tenía que China. forzar. Si la China o Rusia, no eran los únicos países Claro. que tendrían la capacidad, no hay otro país. Y esos muchachos decían, ¿en serio? Sí, saquen, borren eso de Corea del Norte. Pero es porque en la prensa les estaban metiendo en esos años mucho con Corea del Norte, que es una tontería pensar que Corea del Norte tiene la capacidad de causar mínimo daño a los Estados Unidos, ni así de daño le pueden causar. O sea que esa información era la que le daba el lugar a mañana poder hacerle una guerra a Corea del Norte. Sí, imagínate tú. Pero tú lo vieras, ellos seguro, ellos alzaban la mano. Corea del Norte, yo. Lo último que yo me imaginé. Ni siquiera Rusia hoy escucha día, si todo no después puede con adentro. Ucrania. Sí, digo, pero Rusia no está invirtiendo todo lo que tiene. Ellos están jugando ahí una pelea monga, yo creo. Están haciendo pelea Claro, monga, después sí. una Que tienen la capacidad, la tienen. Lo que pasa es que están Claro, haciendo tienen la otra monga. capacidad Sí. con otro tipo de armamentos. Claro, ¿no? claro. Exacto. Pero otro, por favor. Es gracioso, ¿no? A mí me da mucha gracia las cosas que ellos dicen con la autoridad que ellos le dicen como si supieran lo que están hablando, ¿no? Y yo, ay, no. Terrible. Con esto de la guerra de Ucrania y Rusia, hay una encuesta en YouTube, la otra vez lo leí, que preguntan en varios niveles en los Estados Unidos sobre la Segunda Guerra Mundial. La mayoría contesta de que Rusia era aliado de Alemania. Sí. ¿Y quién había ganado la guerra? Estados Unidos contra Alemania y Rusia. Ah, sí, claro. Tan es así, tú sabes que ahora que tú me dices eso me saltó a la cabeza. El profesor que enseñaba Segunda Guerra Mundial antes que yo, su póster para la clase, para promocionar la clase en el recinto, ¿no? En el campus, era una bandera de Estados Unidos y la bandera nazi. Fíjate. Y el tipo era era griego, el tipo era griego, y su concepto, no hablaba nada ni de Japón ni nada, la clase era toda Europa, pero Europa, Estados Unidos contra Alemania, y la Unión Soviética, ¿dónde me la dejaste? O sea, es una concepción, es que te digo, hay mucha ignorancia, en realidad, no lo digo yo, esos comediantes, ustedes ven acá Jimmy Kimmel, no, ustedes no van a ver nada, Jimmy Kimmel y todos esos programas, Jerry Fallon, no, Jay Leno, no, son estos comediantes de la noche en los Estados Unidos y van a la calle y entrevistan a la gente y les muestran mapas de Estados Unidos, mapas del mundo, les señalan a Estados Unidos, le dicen, ¿qué país es este? Y le dice, Suramérica, la gente en la calle, así, dice, Suramérica, en el norte, hello. Es una ignorancia, y le pregunta a la gente en la calle, gente mayor ya, ¿y contra quién Estados Unidos peleó la guerra de independencia? Contra Francia, contra Francia. Hello, no saben nada, ni lo más fundamental. Así que, bien están. Para el nivel de ignorancia que hay por ahí, bien están. Y no se está poniendo mejor, cada vez está en el aprovechamiento, ¿verdad? Por ejemplo, comprensión de lectura. Nosotros en la universidad donde yo enseñaba, el 50% de los estudiantes tenía que tener tutoría antes de empezar sus clases normales. Tutoría en reading, en lectura, escritura y en matemática. Porque no podían entrar a un salón de clase normal, no sabían leer ni escribir suficiente, ni matemática suficiente. Imagínate tú, 50%. En Massachusetts. Increíble. Así que yo fui allí, yo estaba, ¿dónde me metí? Mi madre, yo que me quejaba tanto los estudiantes en Puerto Rico. Me callaron la boca bien fácil. Ay, tan buenos que eran aquellos, que sabían lo que estaba pasando, ¿no? Mis estudiantes, me imagino que eran como acá pasará mucho, que uno entra, los que son profesores de ustedes me dirán, que uno entra al salón y los estudiantes empiezan a hablarle a uno de lo que está pasando en las noticias para distraerlo y que no dé clase. Es un viejo truco.
Sobre todo los profesores de historia nos lo hacen todo el tiempo. Profesora, vio las noticias hoy, yo no sé qué usted piensa, para que uno se distraiga y no dé clase. Siga hablando de otra cosa. Esos en Estados Unidos no lo podían hacer porque lo único que podían hablar era de que si profesora vio el nombre que le van a poner a la hija de Kim Kardashian o qué sé yo. Entonces, yo no veo eso, yo no tengo Facebook, no tengo nada de eso, no sé nada, ni me interesa. Que si el vestido azul que usó no sé qué actriz, que si se veía transparente o no se veía transparente. Esas eran las conversaciones que tenían y yo, oh Dios. Ya. Así que no es personal, es anecdótico, sí es anecdótico, pero no tengo nada en contra, es que lo viví, lo escuché, ¿ok? A mí, una compañera de trabajo mía, después de un año, de ella viéndome en todo, nosotras trabajando, entramos juntas a la universidad y me pregunta, oye, pero tú entiendes la mayoría del inglés, ¿no? Y yo la miré, pero esta tipa tiene un máster y me hace esta pregunta. ¿En qué idioma ella cree que yo enseño? O sea, ¿es cierto que el inglés mejor hablado en Estados Unidos y California? Yo no sé, ni idea. Dicho por ellos mismos es el de Chicago. Sí. En Nueva York se habla de una manera, en California de otra, en Chicago de otra. No sé. Si acá en Rivera se habla de otra manera, con el tamaño que tiene Estados Unidos. Mira, si en Puerto Rico se habla distinto en las montañas que en la costa, que la isla es así, es más chiquita que un departamento de aquí, imagínate tú. Claro, Pasa, pero el sur ciertamente habla muy distinto, muy raro, muy difícil de entender, ¿no? Porque todo lo terminan con R. Dicen ventana, que nos la aprendimos todo en la escuela, que era window. Ellos dicen window. Yo, ¿qué es eso? Y en Massachusetts me decía una muchacha, no, porque y estábamos haciendo, ¿cómo era que ella me decía? Ahí fuimos al park. Estábamos en el park, y yo creía que era pack, ¿no? Paquete. Y yo seguí hasta que era park, el parque. Y, park es park, carro, que es car, nunca dicen la parte final. Muy raro, yo las escuchaba, yo dije, ¿qué estarán hablando? Ciertamente a veces me perdía, tengo que reconocerlo, pero no me va a decir a mí que no entiendo, que si entiendo la mayoría, yo diablo. Está de pensar que ella creerá que yo hago, no sé, disimulo todo el tiempo, no entiendo nada y me hago pasar y paso con ficha. Por Dios. Pero sí, uno se acostumbra, ¿no? A las preguntas estúpidas, que no hay de otra. Pues nada, gente, seguimos la clase que viene, entonces vamos a agarrar con con la segunda enmienda, y bueno, y por ahí seguimos, ya estamos terminando el resumen, a ver si un día terminamos el resumen, podemos empezar con lo de la clase. Por lo menos hasta turismo seguimos con el resumen. Sí, yo como soy obsesiva, ayer estaba preparando las clases ya yo voy por los 60, revisando todo, porque recuerden, yo lo tengo todo en inglés, tengo que traducir y buscar cosas nuevas y todo. Y ayer estuve haciendo, ya voy por los 60 en preparando. O sea, yo preparo el año entero de una y después me relajo. ¿seguís con el otro grupo en UNI3? No, este semestre no, porque tomo un receso porque por lo del libro, lo del libro se sigue falta. Ahora en Estados Unidos los profesores que también están bajo ataque, los profesores de ciencias liberales están bajo ataque, les están sobrecargando mucho de trabajo. Y cada vez las universidades allá, puedo buscarle luego los porcentajes, tienen menos profesores a tiempo completo. La mayoría son a tiempo parcial. Están sobrecargados de trabajo. ¿Y qué pasa? Que para que un libro se publique, tiene que leerlo otras personas, ¿no? Tienen que otros profesionales evaluar tu libro antes que el libro se publique, dar ideas, sugerencias, tal. Pues el libro hay que leerlo 3 personas. Estamos buscando el tercero. Y la gente le pagan por hacerlo, pero le pagan poco y los profesores están hasta acá de trabajo. Así que en eso estamos con el libro mío, que a ver si por fin, ya le mando una lista de profesores que yo conozco, que capaz que algunos son retirados y capaz que tienen el tiempo, a ver si alguno lee. Pero tenía el miedo de que si surgía rápido lo del libro este semestre, iba a tener que viajar y todo eso, entonces es más complicado viajar. By the way, de paso,
Este viernes no, o sea, el viernes que viene nos reunimos, pero el otro de arriba es el que no, pero yo se lo voy a recordar, porque estoy en Argentina y regreso viernes, y a esa hora de la clase estoy en el buquebús, en el lío del buquebús, así que no me da break, ¿ok? Pero yo les recuerdo, yo se los recuerdo. Buen fin de semana para todos. Ahora nos vemos el viernes. Gracias, Buen fin de semana. Dale, nos vemos, que sigan bien, ¿ok? Que estén bien. Contesto más Igualmente, específico. igualmente. Chao, chao. Muchas gracias, Chao. muchas gracias.